Ahora, comencemos. El sol de la mañana atravesaba las persianas de la oficina de Patricio Sosa en el centro de la Ciudad de México, iluminando los planos arquitectónicos extendidos sobre su escritorio. A sus 34 años, había construido su reputación como uno de los ingenieros estructurales más innovadores de la ciudad. El tipo de mente que podía mirar unos cimientos desmoronados y ver posibilidades donde otros veían demolición. Ese mismo enfoque analítico lo había salvado más veces de las que podía contar, pero nunca de la manera que esperaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Andrea, su esposa desde hacía 7 años. Mamá quiere que Maya se quede el fin de semana. La extraña. Patricio miró el mensaje, tensando la mandíbula. Maya tenía 5 años, era brillante y curiosa, con sus ojos oscuros y la sonrisa de su madre. Durante los últimos 6 meses, la madre de Andrea, Geraldina Elizondo, se había inmiscuido en sus vidas con creciente agresividad, siempre bajo la excusa de ayudar. Patricio había visto cómo su matrimonio se envenenaba lentamente bajo su influencia. Escribió de vuelta: ya discutimos esto. Maya regresa a casa esta noche. Le prometí que trabajaríamos en su casa del árbol. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron. Entonces estás siendo controlador otra vez. Patricio dejó el teléfono y volvió a su trabajo, pero la concentración lo eludía. La familia Elizondo tenía dinero viejo proveniente de patentes farmacéuticas que habían hecho una fortuna al difunto padre de Geraldina. Cuando Patricio se casó con Andrea, una enfermera pediátrica que conoció en una recaudación de fondos para un hospital de beneficencia, quedó encantado por su bondad e independencia. No había contado con Geraldina, una mujer que trataba a su hija como propiedad y a él como un inconveniente temporal. Los problemas empezaron siendo pequeños. Comentarios sobre su origen. Su padre había sido albañil y su madre maestra de escuela. Le habían dado a Patricio todo, incluidas las becas y la determinación que lo llevaron a graduarse del Politécnico. Pero para Geraldina, él era clase obrera fingiendo ser clase alta. Se lo había dicho en la cara en la cena de ensayo, riendo como si fuera una broma. Luego vino la verdadera erosión. Geraldina llamaba a Andrea a diario, a veces 3 o 4 veces, siempre con crisis que requerían atención inmediata. Había hecho que añadieran el nombre de Andrea a cuentas bancarias, y luego la convenció lentamente de transferir dinero para inversiones que Patricio nunca vio documentadas. Cuando él lo cuestionó, Andrea lo acusó de tener celos de la riqueza de su familia. La peor parte fue ver cambiar a Andrea. La mujer que una vez se enfrentó a los administradores del hospital en nombre de sus pacientes, ahora no podía decirle que no a su madre. Geraldina la había convencido de renunciar a su trabajo, diciendo que debía concentrarse en ser una madre adecuada. Patricio lo había apoyado inicialmente, pero se había convertido en una correa. Sin sus propios ingresos, Andrea se había vuelto más dependiente del dinero y la aprobación de su madre. Sonó su teléfono. Era Nicolás Duarte, su mejor amigo desde la universidad y abogado especializado en derecho familiar. Patricio, terminé de revisar los documentos que enviaste, dijo Nicolás sin preámbulos. Los registros financieros muestran un patrón. Tu esposa ha transferido más de 4 millones de pesos a las cuentas de su madre en los últimos 18 meses. La mano de Patricio se tensó en el teléfono. ¿Podemos probar que no es legítimo? La carga de la prueba recae sobre nosotros. Pero sí, no hay documentación, ni recibos de inversión, nada. Parecen transferencias directas. Combinado con las otras cosas que me has contado sobre el comportamiento de Geraldina. Podríamos tener un caso de manipulación financiera si llegamos al divorcio. No quiero el divorcio, dijo Patricio en voz baja. Quiero a mi esposa de vuelta y quiero a mi hija protegida de la influencia de esa mujer. Nicolás suspiró. Lo sé, hermano, pero necesitas prepararte para la posibilidad. Documenta todo. Cada interacción, cada mensaje de texto, cada instancia en la que Geraldina interfiera en tu matrimonio. Después de colgar, Patricio abrió la carpeta en su computadora donde había estado guardando registros.
capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos, incluso grabaciones de una discusión particularmente acalorada donde Geraldina le había dicho a Andrea que había cometido un error al casarse por debajo de su nivel. Había comenzado a documentar hace 6 meses, cuando se dio cuenta de que su matrimonio podría no sobrevivir a la campaña de Geraldina. Esa tarde, Patricio condujo hasta la residencia de los Elizondo, una propiedad extensa en Bosques de las Lomas que siempre lo hacía sentir como si se acercara a una fortaleza. Las rejas de hierro estaban abiertas y entró en la calzada circular, notando el Mercedes de Geraldina y el BMW de Andrea. La silla de auto de su hija debería haber sido visible en el BMW. No lo era. Tocó el timbre. Geraldina abrió, con su cabello plateado perfectamente peinado, usando perlas a las 6 de la tarde como si esperara al jefe de gobierno. Patricio, dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te esperábamos. Vengo por Maya. Andrea dijo que la querías para el fin de semana, pero teníamos planes. Andrea está descansando. Ha tenido dolor de cabeza todo el día. Geraldina no se movió de la entrada. Entonces me llevaré a Maya a casa y dejaré que Andrea descanse. Eso no será posible. Patricio sintió que su pulso se aceleraba. ¿Dónde está mi hija, Geraldina? La sonrisa de la mujer mayor se ensanchó ligeramente, y Patricio vio algo en sus ojos que le heló la sangre. Triunfo. Maya está en un lugar seguro, un lugar donde puede ser cuidada adecuadamente sin el estrés de tu inestable hogar. ¿De qué diablos estás hablando? Patricio dio un paso adelante, pero Geraldina mantuvo su posición. Andrea y yo hemos discutido esto extensamente. Has estado trabajando demasiado, dejándola sola, presionando a la familia. Maya necesita estabilidad. ¿Dónde está ella? La voz de Patricio era mortalmente tranquila ahora. El tono que hacía que los subordinados en las obras de construcción dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Creo que deberías irte, Patricio. Si causas una escena, llamaré a la policía y les diré que estás siendo amenazante. Patricio sacó su teléfono y marcó a Andrea. Sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Andrea no tomará tus llamadas en este momento. Necesita espacio para pensar en qué es mejor para Maya. Patricio llamó al 911. La operadora contestó y él explicó la situación lo más calmado que pudo. Su hija debía estar en casa de su suegra. No estaba allí. No sabía dónde estaba. Su esposa no contestaba. La expresión de Geraldina parpadeó. La primera señal de preocupación genuina. En 20 minutos, llegaron 2 oficiales de policía. Patricio explicó la situación mientras Geraldina insistía en que había un malentendido, que se habían hecho arreglos y que Patricio estaba histérico. ¿Dónde está la niña?, preguntó el oficial Rodolfo Salinas, sacando su libreta. Con parientes, dijo Geraldina suavemente. Perfectamente segura. Este es un asunto doméstico que no requiere intervención policial. ¿Qué parientes? ¿Dónde?, exigió Patricio. Geraldina sonrió. Eso es asunto familiar. El oficial Salinas miró entre ellos. Señora, si el padre solicita saber el paradero de su hija y usted se niega a proporcionar esa información, tenemos un problema. No me estoy negando a nada. Estoy protegiendo a mi nieta de una situación inestable. Eso es mentira, dijo Patricio rotundamente. Oficial, mi esposa y yo tenemos la custodia compartida. Nadie tiene derecho a llevarse a mi hija sin mi conocimiento. Andrea apareció en lo alto de las escaleras, con el rostro pálido. Patricio, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Maya?, preguntó él, con la voz tensa. Andrea descendió lentamente, evitando sus ojos. Está con la tía Wanda. Solo por unos días mientras resolvemos las cosas. Wanda Elizondo, la hermana de tu madre en Mérida. La mente de Patricio corrió. Te llevaste a nuestra hija al otro lado del país sin decírmelo. Yo no la llevé a ningún lado.
Mamá lo arregló. ¿Cuándo? Esta mañana. Patricio se volvió hacia los oficiales. Mi hija fue transportada fuera del estado esta mañana sin mi conocimiento o consentimiento. Quiero presentar una denuncia. El oficial Salinas intercambió una mirada con su compañero. Señor, si ambos padres tienen la custodia y uno de los padres consintió. Yo no consentí. No fui informado. Me ocultaron esto deliberadamente. La voz de Geraldina era de hielo. Estamos protegiendo a Maya de tu comportamiento cada vez más errático. Andrea lo ha estado documentando. ¿Documentando qué? Exigió Patricio, pero Andrea no lo miraba a los ojos. Los oficiales tomaron declaraciones, pero Patricio podía ver que esto no se resolvería esa noche. Después de que se fueron, se paró en la entrada frente a Andrea, con Geraldina observando desde la puerta como un centinela. ¿Por qué? Le preguntó a su esposa. Los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas. No entiendes la presión bajo la que estoy. Mamá está tratando de ayudar. ¿Ayudar? Se llevó a nuestra hija a otro estado. Solo por unos días, para darnos espacio. ¿A nosotros o a ti y a tu madre espacio para tomar decisiones sobre mi hija sin mí? Andrea se estremeció. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Patricio condujo a casa en una niebla de rabia y miedo. Una vez allí, llamó a Nicolás, le explicó todo y luego hizo otra llamada a un investigador privado con el que había trabajado en un caso de fraude que involucraba a un proveedor de construcción. Darío Lemus contestó al segundo timbrazo. Necesito que encuentres a mi hija, dijo Patricio. Y necesito documentación de todo. ¿Quién la movió? ¿Cómo? ¿Por qué? Todo. Empezaré esta noche, respondió Darío. Patricio no durmió. Se sentó a la mesa de su cocina, con los dibujos de Maya cubriendo el refrigerador y sus zapatitos junto a la puerta, y planeó. Buscó todos los recursos legales que Nicolás le había enviado, investigó las leyes sobre sustracción de menores y comenzó a construir una cronología de la interferencia de Geraldina en su matrimonio. Al amanecer, tenía una carpeta de 7 centímetros de grosor y una certeza creciente de que esto no se trataba de dar espacio a nadie. Esto era algo mucho peor. A la mañana siguiente, Patricio recibió una llamada de Darío. La encontré. Está en la residencia de Wanda Elizondo en Mérida, Yucatán. Tengo fotos de vigilancia confirmando que tu hija está allí. Pero Patricio, hay algo más. ¿Qué? Wanda Elizondo trabaja para un internado terapéutico privado. El tipo que usan las familias adineradas cuando quieren reprogramar a niños difíciles. Indagué un poco. Geraldina Elizondo es miembro de su junta directiva. La sangre de Patricio se convirtió en hielo. Van a meterla en una escuela. No puedo confirmar eso todavía, pero la conexión es preocupante. Estos lugares, algunos son legítimos, pero otros son básicamente secuestros legales con una fachada terapéutica. La mente de Patricio corrió a través de las implicaciones. Maya tenía 5 años. Los internados terapéuticos no aceptaban niños de kinder a menos que alguien con suficiente dinero e influencia hiciera arreglos especiales. Llamó a Nicolás inmediatamente. Necesitamos órdenes de custodia de emergencia. Ahora. Ya las estoy redactando. Darío me envió sus hallazgos preliminares. Patricio, esto es más grande de lo que pensábamos. Si planean institucionalizar a tu hija, estamos ante posibles cargos de abuso infantil. ¿Cuánto tiempo para llegar ante un juez? Puedo conseguir una audiencia de emergencia para mañana por la mañana, pero necesitamos más pruebas. ¿Puede Darío conseguir documentación de lo que hace Wanda Elizondo? ¿Alguna conexión con los planes de Geraldina? Está en eso. Patricio pasó el día coordinando con su equipo legal mientras mantenía la compostura en el trabajo. Su gerente de proyecto senior, Alberto Becerra, lo llevó aparte en el almuerzo. Te ves fatal, Sosa. ¿Todo bien? Patricio confiaba en Alberto. El hombre tenía 20 años en el campo y un enfoque sensato para resolver problemas.
Emergencia familiar. Puede que necesite tomarme unos días la próxima semana. Lo que necesites, la familia es primero. Por la noche, Darío había enviado un paquete de documentos. Correos electrónicos entre Geraldina y Wanda discutiendo opciones de tratamiento para niños pequeños con problemas. Folletos para una instalación llamada Academia Juvenil Nuevos Horizontes que se especializaba en intervención temprana para trastornos conductuales. Y una nota manuscrita de Geraldina a Wanda. Necesitamos actuar antes de que Patricio interfiera. Andrea está de acuerdo, pero está frágil. Una vez que Maya esté establecida en el programa, Andrea entenderá que es para mejor. Patricio leyó la nota 3 veces, con las manos temblando. No estaban planeando una visita de fin de semana. Estaban planeando institucionalizar a su hija para convencer a su esposa de que Maya necesitaba ser encerrada en alguna instalación para borrarlo a él de la vida de su hija. Llamó a Andrea. Ella contestó al quinto timbrazo. Sé lo que tu madre está planeando, dijo él en voz baja. Silencio. Andrea, dime que no eres parte de esto. Dime que no sabes sobre Nuevos Horizontes. Su voz era pequeña. Mamá dice que Maya ha estado mostrando signos de problemas de apego. Que necesita ayuda profesional. Tiene 5 años. Está perfectamente sana. No eres doctora, Andrea. Tampoco tu madre. Ella te está manipulando. ¿No puedes ver eso? Mamá quiere lo mejor para Maya. No, ella quiere control. Lo ha tenido sobre ti durante años, y ahora lo quiere sobre nuestra hija. La voz de Andrea se endureció. Voy a colgar ahora. No vuelvas a llamar a menos que estés listo para discutir esto racionalmente. La línea se cortó. Patricio se quedó en su casa vacía, rodeado de evidencias de la vida que construyó con Andrea, fotos de boda en las paredes, las obras de arte de Maya, los muebles que habían elegido juntos, y se dio cuenta de que su esposa se había ido. Perdida ante la manipulación de su madre tan completamente que participaría en algo tan monstruoso. La audiencia de emergencia estaba programada para las 7 de la mañana. Patricio no durmió otra vez esa noche. Refinó su cronología, organizó su evidencia y tomó una decisión. Si Geraldina Elizondo quería guerra, él se la daría. Pero pelearía con las únicas armas que importaban, la verdad, la evidencia y la ley. Y cuando terminara, ella no solo perdería, respondería por cada crimen que había cometido contra su familia. El nombre del juez era Natanael Benítez, un veterano del tribunal familiar conocido por su intolerancia a la alienación parental. Patricio se sentó en el juzgado con Nicolás, viendo el reloj avanzar hacia las 7 de la mañana, con su hija a varios estados de distancia y su matrimonio destrozado. Pero Patricio Sosa no había sobrevivido al programa de ingeniería del Politécnico ni había construido su reputación en proyectos imposibles rindiéndose cuando las cosas se ponían difíciles. Miró la carpeta de evidencias, la cronología que había construido, y sintió que algo se asentaba en su pecho. No rabia, no miedo, certeza. Geraldina Elizondo había cometido un error fatal. Lo había subestimado, y ese error le iba a costar todo. El juez Benítez escuchó la petición de Patricio con una expresión tallada en granito. Nicolás presentó la evidencia metódicamente, el transporte no autorizado de Maya a través del país, el plan documentado de Geraldina para institucionalizar a una niña sana de 5 años, la cooperación de Andrea bajo aparente coacción o manipulación. Los ojos del juez se entrecerraron mientras revisaba la nota de Geraldina. ¿Dónde está la niña ahora? En Mérida, Yucatán. Su señoría, en la residencia de Wanda Elizondo, respondió Nicolás. ¿Y la conexión de la señora Elizondo con la suegra? Hermana y socia de negocios. La señora Wanda Elizondo es empleada de la Academia Juvenil Nuevos Horizontes, donde Geraldina Elizondo sirve en la junta directiva. El juez Benítez dejó los documentos. Estoy emitiendo una orden de custodia de emergencia. La niña debe ser devuelta al cuidado del señor Sosa inmediatamente. Además, ordeno una visita de bienestar y una investigación por parte del DIF de Yucatán. Miró a Patricio. Señor Sosa, le otorgo la custodia exclusiva temporal pendiente de una audiencia completa.
Su esposa y su madre tienen prohibido el contacto con la menor sin supervisión. Patricio sintió que algo en su pecho se liberaba. Gracias, su señoría. No me agradezca todavía. Esto es preliminar. La audiencia completa determinará los arreglos permanentes. Pero señor Sosa, la expresión del juez era feroz. Si incluso la mitad de lo que se alega aquí es cierto, alguien va a ir a la cárcel. En 6 horas, Patricio estaba en un vuelo a Mérida, rentando un auto para conducir a la casa de Wanda. Darío había proporcionado la dirección exacta, y el personal del DIF ya estaba en el sitio cuando Patricio llegó con una escolta de la policía local y copias de la orden del juez Benítez. La casa era una vivienda suburbana modesta, nada como la mansión Elizondo. Wanda Elizondo abrió la puerta, su parecido con Geraldina era sorprendente, los mismos ojos fríos, la misma sonrisa ensayada. Señor Sosa, esto es una irregularidad. ¿Dónde está mi hija? Patricio sostuvo la orden judicial. Tengo una directiva de custodia. Una trabajadora del DIF, una mujer llamada Erika Gil, dio un paso adelante. Señora, necesitamos ver a la niña inmediatamente. La compostura de Wanda se rompió ligeramente. Está tomando la siesta. Despiértela. Lo que sucedió después se quedaría con Patricio para siempre. Wanda los llevó arriba a un dormitorio donde Maya yacía en una cama, vestida con ropa desconocida. Cuando vio a Patricio, su rostro se transformó. Papi. Corrió hacia él y Patricio la levantó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con sollozos. Está bien, mi amor. Te tengo. Estás a salvo. Quiero ir a casa, susurró ella. Dijeron que tenía que quedarme aquí por mucho tiempo. Dijeron que ya no me querías. La visión de Patricio se puso roja en los bordes, pero mantuvo su voz tranquila. Eso es mentira, Maya. Siempre te querré. Siempre. Erika Gil estaba documentando todo, su expresión volviéndose más sombría. Señor Sosa, necesito entrevistar a su hija en privado. Por supuesto. Esperó en la sala mientras Maya hablaba con Erika. Wanda se sentó rígida en el sofá, su teléfono vibrando repetidamente, indudablemente Geraldina llamando para actualizaciones. El oficial de policía estaba cerca de la puerta, con la mano cerca de su cinturón, observando a Wanda como si pudiera salir corriendo. Cuando Erika emergió 30 minutos después, su rostro estaba pálido. Hizo un gesto a Patricio para salir. Señor Sosa, su hija reveló cosas muy preocupantes. Dice que le dijeron que se quedaría aquí permanentemente, que usted la había regalado porque era demasiado difícil. Dice que la señora Wanda y otra mujer discutieron sobre una escuela donde los niños difíciles aprenden a comportarse. ¿Dijo algo más? Erika vaciló. Dijo que su abuela le dijo que si no iba voluntariamente, tendrían que hacerle entender. Señor Sosa, estoy abriendo una investigación formal. Esto no es solo interferencia de custodia. Esto parece ser abuso psicológico de un menor. Patricio asintió lentamente. ¿Qué necesita de mí ahora? Lleve a su hija a casa. Estaré coordinando con el DIF de la Ciudad de México y la Fiscalía. Mantenga registros detallados de todo lo que ella le diga, pero no la interrogue. Deje que hable naturalmente. El vuelo de regreso fue surrealista. Maya se quedó dormida en los brazos de Patricio, exhausta, mientras él miraba por la ventana y procesaba todo. A su hija le habían dicho que él la había abandonado. La habían amenazado con institucionalizarla, y Andrea lo había sabido, había participado porque Geraldina la había convencido de que era necesario. De vuelta en casa, Patricio instaló a Maya en su habitación con sus peluches favoritos y su luz de noche. Ella se aferró a él, temerosa de que desapareciera. No me voy a ir a ningún lado, prometió él. Estás a salvo ahora. ¿Dónde está mami? El corazón de Patricio se rompió. Mami cometió algunos errores, cariño. Pero voy a arreglar todo. ¿La abuela Giri es mala? Patricio eligió sus palabras cuidadosamente. La abuela Giri hizo algunas cosas que te lastimaron.
Estuvo mal que las hiciera. Maya asintió solemnemente. Me asustó. Papi, dijo, si no fuera buena, tendría que ir a un lugar donde hacen buenos a los niños malos. No eres una niña mala. Eres perfecta exactamente como eres. Más tarde, después de que Maya finalmente cayera en un sueño profundo, Patricio se sentó con Nicolás en su cocina, revisando todo. El informe del DIF tomará unos días, pero basado en lo que me has dicho, estamos viendo múltiples cargos, dijo Nicolás. Sustracción de menores, privación ilegal de la libertad, peligro para el menor, posiblemente conspiración para cometer abuso infantil, dependiendo de qué más salga. ¿Qué pasa con Andrea? Eso es complicado. Si fue manipulada, si Geraldina tenía control psicológico sobre ella, los fiscales podrían ofrecer un trato. Pero Patricio, necesitas prepararte para la posibilidad de que Andrea fuera una participante dispuesta. ¿Cómo le explico eso a Maya? Un día a la vez, hermano. Un día a la vez. Durante la siguiente semana, la investigación se expandió. La documentación de Darío resultó invaluable. Había fotografiado los correos electrónicos, grabado conversaciones legalmente y construido una cronología que mostraba premeditación. Luego vino la bomba. Erika Gil llamó con una actualización. Las declaraciones de Maya habían sido corroboradas por otra evidencia. La Academia Juvenil Nuevos Horizontes tenía un expediente sobre Maya Sosa abierto 2 meses antes, con una fecha de inscripción programada para la semana siguiente. El expediente contenía evaluaciones psicológicas fabricadas que afirmaban que Maya tenía un trastorno de apego severo y tendencias violentas. Patricio leyó las evaluaciones con furia creciente. Describían a una niña que no existía, agresiva, incontrolable, un peligro para sí misma y para los demás. El psicólogo que las firmó era el doctor Eugenio Fuentes, quien resultó ser el psiquiatra personal de Geraldina, y nunca había conocido a Maya. Eso es fraude, dijo Patricio rotundamente. Fraude médico, falsificación de registros. Y se pone mejor, respondió Nicolás. La cuota de inscripción fue de 1 millón de pesos pagados desde la cuenta de Andrea, su cuenta conyugal conjunta, sin tu conocimiento o consentimiento. Patricio pensó en todo el dinero faltante, las transferencias que había descubierto. Ella ha estado planeando esto durante meses. Más tiempo. Tengo registros bancarios que se remontan a 1 año mostrando pagos a fuentes, transferencias a Nuevos Horizontes por honorarios de consulta. Geraldina orquestó todo esto, y Andrea participó voluntariamente o estaba tan bajo el control de su madre que no podía ver que estaba cometiendo crímenes. La fiscalía se movió rápidamente una vez que revisaron la evidencia. En 2 semanas, se presentaron cargos formales contra Geraldina Elizondo, sustracción de menores, secuestro, cruce de fronteras estatales con un menor sin consentimiento parental, peligro para el menor, conspiración para cometer abuso infantil. Conspiración para cometer fraude médico y fraude electrónico por las transferencias de dinero. Contra Wanda Elizondo, intento de institucionalización ilegal de un menor, sustracción de menores y peligro para el menor. Cargos de conspiración contra el doctor Eugenio Fuentes, fraude médico, falsificación de registros médicos y conspiración para cometer abuso infantil. Andrea fue listada como CEO conspiradora no indiciada pendiente de mayor investigación. Patricio vio la cobertura de noticias desde su sala, con Maya jugando con bloques cerca, ajena a la tormenta que su abuela había creado. La caída de la familia Elizondo fue espectacular. El arresto de Geraldina ocupó los titulares. Las conexiones farmacéuticas de la familia fueron repentinamente escrutadas, con preguntas sobre cuánto dinero se había utilizado para facilitar este esquema. Entonces Andrea llamó. Patricio, por favor. No sabía que llegaría tan lejos. Firmaste los cheques, dijo él en voz baja. Autorizaste las evaluaciones. Entregaste a nuestra hija a tu madre sabiendo a dónde iba. Mamá dijo que era terapéutico. Dijo que Maya necesitaba ayuda. Maya tiene 5 años y está perfectamente sana. Lo que necesitaba era que su madre la protegiera, no que participara en una conspiración para encerrarla. Yo nunca quise. La voz de Andrea se quebró. Nunca quise esto.
¿Qué querías, Andrea? El silencio se extendió entre ellos. Quiero a mi familia de vuelta, susurró finalmente. ¿A tu familia o la aprobación de tu madre? Eso no es justo. ¿Justo? La voz de Patricio permaneció inquietantemente tranquila. Nuestra hija me dijo que su abuela le dijo que yo ya no la quería, que la había regalado. ¿Tienes idea de lo que eso le hizo? Mamá solo trataba de hacer más fácil para Maya adaptarse. Escúchate. La compostura de Patricio finalmente se rompió. Todavía la defiendes. Incluso ahora con 11 cargos criminales, sigues eligiendo a tu madre sobre tu hija. No lo hago. Sí, lo haces. Y por eso solicité el divorcio esta mañana. La línea quedó en silencio. Patricio, por favor. Podemos arreglar esto. Iré a terapia. Cortaré lazos con mamá. Lo que quieras. Es demasiado tarde, Andrea. Te di oportunidades. Te rogué que vieras lo que tu madre nos estaba haciendo. La elegiste a ella cada vez. Y cuando llegó el momento, la elegiste sobre la seguridad de nuestra hija. Soy su madre. Entonces debiste haber actuado como tal. Patricio colgó. Maya levantó la vista de sus bloques, con sus ojos oscuros preocupados. ¿Era mami? Sí, cariño. ¿Sigue en casa de la abuela Giri? Sí. Maya volvió a sus bloques. Me gusta más aquí contigo. La garganta de Patricio se cerró. A mí también, mi amor. Los procedimientos de divorcio se movieron con sorprendente rapidez. Andrea no impugnó nada. Ni la custodia, ni la división de bienes, nada. Patricio sospechaba que su abogada le había dicho que pelear solo fortalecería el caso criminal en su contra. La investigación de Yucatán se había expandido para incluir su papel, y los fiscales estaban considerando cargos. Nicolás negoció un acuerdo que le daba a Patricio la custodia total, con Andrea recibiendo visitas supervisadas pendientes del resultado de los juicios penales. Los bienes conyugales se dividieron equitativamente, pero Patricio insistió en la documentación de cada peso que Andrea había transferido a su madre. Esas transferencias, por un total de más de 6 millones de pesos, fueron clasificadas como fraudulentas y tendrían que ser devueltas. Andrea no podía devolverlas. No tenía trabajo, ni ingresos, y los activos de su madre estaban congelados por los procedimientos penales. Tendría que declararse en bancarrota. La audiencia final de divorcio estaba programada para 30 días después de la presentación, acelerada debido a los casos criminales. Patricio se sentó en la sala del tribunal con Nicolás. Andrea estaba al otro lado del pasillo con su abogada, una joven llamada Berenice Silva, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. El juez Benítez presidió nuevamente. Revisó los términos del acuerdo con ojo crítico. Señor Sosa, usted está solicitando la custodia legal y física total con visitas supervisadas para la señora Sosa. Sí, su señoría. Señora Sosa, ¿impugna este arreglo? La voz de Andrea era apenas audible. No, su señoría. ¿Entiende que está renunciando a sus derechos parentales para tomar decisiones con respecto al bienestar, educación y atención médica de su hija? Sí, su señoría. El juez Benítez la miró por un largo momento. Señora Sosa, he revisado los expedientes del caso penal. He leído las declaraciones de su hija. ¿Tiene algo que decir antes de que finalice este decreto? Andrea se puso de pie, con las manos temblando. Cometí un terrible error. Confié en la persona equivocada. Pensé que estaba ayudando a mi hija, pero estaba equivocada. Estaba tan equivocada. Miró a Patricio, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento. Patricio no sintió nada. Ni ira, ni tristeza, solo un vasto vacío donde solía estar su amor por esta mujer. La expresión del juez Benítez era de granito. Señora Sosa,
Usted participó en una conspiración para institucionalizar a su hija sana de 5 años basada en registros médicos fabricados. Su madre lo orquestó, pero usted lo permitió. Usted firmó los cheques. Usted entregó a su hija. No sé si fue manipulada o cómplice, pero el resultado es el mismo. Traicionó la confianza y la seguridad de su hija. Andrea sollozó abiertamente ahora. Sin embargo, continuó el juez, está cooperando con los fiscales y no ha impugnado este arreglo de custodia. Apruebo el acuerdo. Custodia total para el señor Sosa. Señora Sosa, tendrá visitas supervisadas por 2 horas cada 2 sábados, pendiente de reevaluación después de que concluyan los juicios penales. Si es acusada y condenada, las visitas serán suspendidas. Gracias, su señoría, susurró Andrea. No me agradezca. Agradezca a su exmarido por no pedir la terminación completa de la patria potestad, lo cual estaría justificado en solicitar. El mazo cayó. Patricio Sosa salió de esa sala del tribunal, un padre soltero con la custodia total de su hija. Su matrimonio de 7 años se disolvió en 30 días. Afuera, Andrea se acercó a él. Su rímel estaba corrido. Patricio, ¿puedo verla? Solo por 1 minuto. Hoy no, por favor. Solo quiero decirle que la amo. Debiste haber pensado en eso antes de dejar que tu madre te convenciera de enviarla lejos. Lo sé. Sé que le fallé, pero sigue siendo mi hija. Patricio estudió a la mujer que alguna vez amó, tratando de encontrar algún rastro de la persona que había sido. Tendrás tus visitas supervisadas. Eso es todo lo que la corte otorgó, y es más de lo que mereces. Se alejó, dejando a Andrea parada sola en los escalones del tribunal. Los juicios penales comenzaron 3 meses después. La fiscalía había construido un caso hermético con evidencia que aturdió incluso a los observadores veteranos de la corte. Geraldina Elizondo había gastado más de 10 millones de pesos ejecutando su plan para eliminar a Maya de la vida de Patricio. El rastro del dinero mostraba pagos al doctor Fuentes, a Nuevos Horizontes, a investigadores privados que contrató para construir un caso falso de la ineptitud de Patricio, e incluso a una firma de relaciones públicas para manejar la narrativa si su plan tenía éxito. Patricio asistió a cada día del juicio, sentado en la galería con un cuaderno documentando todo. Maya se quedó con sus abuelos. Su madre, Rosa Sosa, se había mudado temporalmente para ayudar con el cuidado de la niña, mientras Patricio navegaba los procedimientos legales. La fiscalía llamó a testigo tras testigo. Erika Gil testificó sobre la declaración de Maya y el daño psicológico que se le había hecho. Darío Lemus presentó los hallazgos de su investigación. Los analistas financieros detallaron las transferencias de dinero y la exasistente del doctor Fuentes, una mujer llamada Graciela Rosas, proporcionó un testimonio condenatorio sobre cómo Fuentes había creado el perfil psicológico falso de Maya sin siquiera conocerla. El doctor Fuentes dijo que era una cortesía profesional para la señora Elizondo, testificó Graciela. Dijo que era una vieja amiga y que su nieta necesitaba ayuda. Nunca cuestionó si era ético. Simplemente hizo lo que ella pidió. La defensa trató de pintar a Geraldina como una abuela preocupada, pero la evidencia era abrumadora. Los correos electrónicos mostraban premeditación, cálculo y una escalofriante voluntad de destruir la salud mental de una niña por control. El momento que todos habían estado esperando llegó el 8º día. Geraldina Elizondo subió al estrado. Estaba serena, desafiante, vestida con un elegante traje azul marino. Su abogado, un defensor de alto precio llamado Martín Herrera, la guió a través de una narrativa de preocupación y buenas intenciones. Señora Elizondo, ¿por qué creía que su nieta necesitaba intervención terapéutica? Maya estaba mostrando signos de angustia. Su padre trabajaba a horas excesivas. Su madre estaba luchando. Quería ayudar. ¿Tenía la intención de dañar a su nieta? Absolutamente no. Todo lo que hice fue por amor. Luego vino el contrainterrogatorio. La fiscal, una mujer llamada Carla Hernández con reputación de destruir testigos, se acercó con una carpeta. Señora Elizondo, ha testificado que actuó por amor a su nieta.
¿Es eso correcto? Sí. Entonces, ¿por qué le dijo a Maya que su padre ya no la quería? La compostura de Geraldina parpadeó. Nunca dije eso. Tenemos el testimonio de Maya Sosa corroborado por las declaraciones de Wanda Elizondo de que usted le dijo a la niña que su padre la había regalado. ¿Está mintiendo Maya? Pudo haberlo malinterpretado. Tiene 5 años. Señora Elizondo, ¿le dijo o no le dijo que su padre no la quería? Pude haber sugerido que su padre estaba demasiado ocupado para cuidarla adecuadamente, lo cual una niña de 5 años interpretaría como abandono. ¿Correcto? Supongo. Carla sostuvo unos documentos. Estos son correos electrónicos entre usted y el doctor Fuentes discutiendo el plan de tratamiento de Maya. En un correo fechado 3 meses antes de que la llevara a Mérida, usted escribe: necesitamos establecer un rastro de papel que muestre la ineptitud de Patricio. Una vez que tengamos a Maya en el programa, él no tendrá legitimación legal para sacarla. Señora Elizondo, ¿eso suena como actuar por amor? El rostro de Geraldina se endureció. Estaba protegiendo a mi nieta de un padre inadecuado. ¿Inadecuado? ¿Cómo? El señor Sosa tiene una carrera exitosa, sin antecedentes penales, sin historial de abuso o negligencia. ¿Qué lo hacía inadecuado? Él no es de nuestro mundo. No entiende cómo criar adecuadamente a una niña en nuestra familia. La sala del tribunal quedó en silencio. Patricio sintió a Nicolás tensarse a su lado. No es de su mundo, repitió Carla. ¿Se refiere a que sus padres eran un albañil y una maestra? ¿Por qué se pagó sus estudios en el Politécnico trabajando en lugar de heredar riqueza? Eso no es lo que yo. Usted escribió en un correo electrónico a su hermana Wanda: Andrea cometió un error al casarse por debajo de su clase. Necesitamos corregirlo antes de que Maya esté demasiado dañada por su influencia. ¿Es eso amor, señora Elizondo, o es clasismo? El abogado de Geraldina objetó, pero el daño estaba hecho. El jurado había visto caer su máscara, la había escuchado revelar de que se trataba realmente esto: un intento calculado de robar a una niña de su padre porque Geraldina Elizondo no podía aceptar que su hija se hubiera casado con alguien a quien ella consideraba inferior. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. Wanda Elizondo, quien había aceptado un acuerdo de culpabilidad, recibió 5 años de libertad condicional y una prohibición permanente de trabajar con niños. El doctor Fuentes fue condenado por fraude médico y conspiración, sentenciado a 3 años en prisión federal y la pérdida de su licencia médica. La sentencia de Geraldina Elizondo llegó 2 semanas después. Patricio se sentó en la sala del tribunal de nuevo, esta vez con sus padres. Su madre le apretó la mano mientras el juez leía el veredicto. Señora Elizondo, usted orquestó una conspiración que podría haber dañado permanentemente el bienestar psicológico de una niña. Usó su riqueza e influencia para manipular sistemas destinados a proteger a los niños, convirtiéndolos en armas de control. Intentó institucionalizar a una niña sana de 5 años basándose en pruebas fabricadas porque no podía aceptar el origen de su yerno. El juez Benítez, quien había sido asignado al caso penal también, miró a Geraldina con evidente disgusto. No ha mostrado remordimiento, ninguna comprensión del daño que ha causado. El tribunal la sentencia a 8 años en prisión federal por los cargos de secuestro y conspiración, y 3 años por los cargos de fraude para cumplirse consecutivamente, 11 años en total. También pagará una restitución de 10 millones de pesos al señor Sosa por el daño psicológico infligido a su hija, más todos los honorarios legales incurridos. El rostro de Geraldina se puso blanco. Su señoría, tengo 68 años. Entonces debió haber considerado las consecuencias antes de cometer múltiples delitos graves. Alguacil, detenga a la acusada. Patricio vio cómo se llevaban a Geraldina Elizondo esposada, su perfecta compostura finalmente destrozada, su rostro arrugándose al darse cuenta de que había perdido todo. Afuera del tribunal, los reporteros se arremolinaron. Patricio dio una breve declaración, agradeciendo a los fiscales y al tribunal, y luego se fue a casa con su hija. Maya estaba en el patio trasero con Rosa trabajando en la casa del árbol que Patricio finalmente había terminado. Cuando lo vio,
corrió hacia él, con el rostro iluminado. ¿Ganaste, papi? Patricio la levantó, abrazándola fuerte. Sí, mi amor. Ganamos. ¿La abuela Giri nos va a dejar en paz ahora? Ella no puede lastimarnos más. Bien. Maya lo abrazó con fuerza. ¿Podemos terminar la casa del árbol? Absolutamente. Más tarde, después de que Maya se durmiera, Patricio se sentó en su porche con Nicolás, 2 cervezas y la tranquila satisfacción de la justicia cumplida. 11 años, dijo Nicolás. Tendrá casi 80 cuando salga. Si es que sale. La prisión no es amable con los reclusos mayores. Andrea está pidiendo visitas de nuevo. Ha aceptado visitas supervisadas, terapia, todo el paquete. Patricio lo consideró. Maya debería conocer a su madre. Pero bajo mis términos, mi horario, y solo cuando esté convencido de que Andrea realmente ha cambiado. Me parece justo. Nicolás levantó su cerveza. Por ti, hermano. Peleaste la buena batalla. Patricio chocó su botella con la de él. Por Maya. Todo lo que hice fue por ella. Tienes suerte de tenerte. Patricio miró a través de la ventana la forma dormida de su hija, visible a través de la puerta de su habitación. Yo soy el afortunado. La historia podría haber terminado ahí. Justicia servida. Villana castigada. Héroe reivindicado. Pero la vida tenía un giro más reservado. 2 meses después de la sentencia de Geraldina, Patricio recibió una llamada de Carla Hernández. Patricio, necesitas venir a mi oficina. Hay algo que debes ver. Llegó para encontrarla con una pila de documentos y una expresión sombría. Durante los procedimientos de confiscación de activos, descubrimos algo interesante. Geraldina Elizondo tenía un fideicomiso establecido para Maya. 40 millones de pesos establecidos cuando Maya nació. Ok. Los documentos del fideicomiso especifican que el dinero va a Maya cuando cumpla 18 años, pero puede ser accedido antes para propósitos educativos y médicos con la aprobación del fiduciario. Déjame adivinar, Geraldina era la fiduciaria. Lo era, pero hay una cláusula de sucesión. Si el fiduciario original está incapacitado o es condenado por un crimen, la administración pasa al tutor legal del niño. Carla deslizó los documentos. Ese eres tú, Patricio. Patricio miró los números. 40 millones de pesos. Suficiente para pagar toda la educación de Maya, asegurar su futuro y deshacer parte del daño financiero que Geraldina había hecho a su matrimonio. Hay más, dijo Carla. El fideicomiso fue financiado con dinero de las patentes farmacéuticas del padre de Geraldina, las mismas patentes que la familia Elizondo reclama como su principal fuente de riqueza. He estado investigando y resulta que esas patentes tienen una historia cuestionable, posibles violaciones antimonopolio, esquemas de fijación de precios de la década de 1980. ¿Estás diciendo que la fortuna Elizondo es dinero sucio? Estoy diciendo que es complicado, pero el fideicomiso es limpio. Fue establecido legalmente y el dinero es de Maya. Puedes aceptarlo y usarlo para su beneficio. Patricio lo pensó por 30 segundos. Configúralo. Cada centavo va para la educación y el futuro de Maya. No quiero tocarlo para nada más. Ya está hecho. Imaginé que dirías eso. Pasaron los meses. Maya comenzó el primer año de primaria, hizo amigos, se unió a clases de fútbol y arte. Veía a Andrea cada 2 sábados, visitas supervisadas que gradualmente se volvieron menos incómodas. Andrea estaba en terapia, trabajando como enfermera de nuevo, tratando de reconstruir su vida. Había cooperado con los fiscales, testificando contra su madre, y había evitado cargos penales ella misma. Patricio vio a su hija florecer, libre de la influencia venenosa de Geraldina, y sintió desvanecerse los últimos pedazos de su ira. Había ganado todo lo que importaba, la seguridad de su hija, su futuro, su felicidad. Una tarde, Maya hizo la pregunta que Patricio había estado temiendo. Papi, ¿por qué la abuela Giri trató de enviarme lejos?
Estaban trabajando en la casa del árbol, con el sol de la tarde cálido en sus rostros. Patricio dejó su martillo y se sentó junto a ella. A veces las personas se enfocan tanto en lo que creen que es correcto que olvidan pensar en lo que es realmente mejor para las personas que aman. La abuela Giri pensaba que sabía que era lo mejor para ti, pero estaba equivocada. ¿Era mala porque no le caías bien? Patricio eligió sus palabras cuidadosamente. La abuela Giri tenía algunas ideas sobre cómo debería vivir la gente que no eran muy agradables. Pensaba que algunas personas eran mejores que otras por de dónde venían o cuánto dinero tenían. Y cuando tu mamá se casó conmigo, a la abuela no le gustó. Eso es tonto. Tú eres el mejor papá del mundo. La garganta de Patricio se cerró. Gracias, mi amor. ¿Tendré que verla cuando salga de la cárcel? No si no quieres. Y eso no será por mucho tiempo. Maya asintió, satisfecha, y volvió a clavar clavos en la madera. Patricio la observó. Esta niña resiliente y brillante que había sobrevivido al trauma y salido más fuerte. Su teléfono vibró. Un mensaje de Nicolás. Apelación denegada. La sentencia de Geraldina se mantiene. Realmente se acabó. Patricio escribió de vuelta, gracias por todo. Tú hiciste la parte difícil. Yo solo presenté el papeleo. Patricio guardó su teléfono y ayudó a Maya a terminar la barandilla de la casa del árbol. Cuando terminaron, ella trepó dentro y miró hacia el patio trasero, con el rostro iluminado de alegría. Esta es la mejor casa del árbol del mundo, papi. Tú ayudaste a construirla. Eso la hace especial. ¿Puedo dormir aquí arriba esta noche? Esperemos hasta que seas un poco mayor. Ok. ¿Podemos cenar aquí arriba? Absolutamente. Esa noche, Patricio y Maya comieron sándwiches en la casa del árbol mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y dorado. Maya parloteaba sobre su día, sobre sus amigos, sobre el proyecto de arte en el que estaba trabajando. Normal, sana, feliz. Patricio escuchaba, hacía preguntas, se reía de sus bromas y sentía una paz que no había conocido en años. Había perdido su matrimonio, gastado cientos de miles en honorarios legales, soportado meses de estrés y miedo. Pero había salvado a su hija, y al final, esa era la única victoria que importaba. Geraldina Elizondo había tratado de usar su riqueza, influencia y manipulación para destruir a su familia. Lo había subestimado en cada giro, su inteligencia, su determinación, su amor por su hija. Y esa subestimación le había costado todo. Su libertad, su reputación, su familia, su futuro. Patricio Sosa había peleado la buena batalla. Había usado la ley, la evidencia y la verdad como sus armas. Había sido paciente cuando quería enfurecerse, estratégico cuando quería atacar y tenaz cuando otros se habrían rendido. Y había ganado, no porque fuera poderoso o rico o estuviera conectado, sino porque era un padre que amaba a su hija más que a nada en el mundo. Y al final, ese amor había sido más fuerte que todo el dinero y los esquemas de Geraldina Elizondo. Maya se quedó dormida en la casa del árbol, con la cabeza en el hombro de Patricio. Él la llevó adentro, la arropó en la cama y se paró en la puerta, viéndola respirar. Esta niña preciosa que había pasado por el infierno y salió sonriendo. Mañana volvería al trabajo, a construir estructuras que durarían generaciones. Pero esta noche, había construido algo más importante, una vida donde su hija estaba segura, amada y libre. Y eso era suficiente.